San José carpintea la Virgen teje, y el niño hace madejas de seda. Que esto era un lujo, absolutamente un lujo. Aparte de poder estudiar para mí, por lo menos. Yo nunca hubiera podido estudiar una carrera, pero vamos, ni siquiera podría haber hecho ni escribir a máquina. Mis padres no me podían pagar absolutamente nada. Entonces, venir aquí y encontrarme con todo eso fue casi el sueño imposible, ¿no? En Toledo, durante casi 40 años, hubo una historia no muy conocida, que fue la educación que se impartió en varios lugares y sitios emblemáticos de la ciudad, como este en el que nos encontramos, el Hospital de Tavera, actual Archivo de la Nobleza. También hay una parte que pertenece a la Fundación Medinaceli y que fue un colegio, Ricardo, ¿no? Sí, es cierto, esa es una historia poco conocida de Toledo. Nosotros estamos resucitando la memoria de aquella época, porque a medida que te vas haciendo mayor, te vas acordando de lo que hiciste de joven y te vas dando cuenta de la importancia que tuvo para muchos toledanos. Y fue un colegio, más que un colegio, se llamaba Albergue Escolar Profesional José Antonio Cardenal Tavera. Empezó como Albergue José Antonio en 1942 en el convento de Santa Isabel, y después en 1948, cuando ya se consiguió hacer la remodelación de este edificio, que duró 3 años y que comenzó en 1945 para acondicionarle para que sirviera de colegio, pues entonces fue cuando se bajaba aquí el grueso de los alumnos, y una parte quedó, una parte como son los aprendices y como eran los parvulitos, quedaron en un edificio que había en Santa Eulalia. Soy Carmen López, guardadora en el colegio de Santa Eulalia. El recreo era en la calle. Carmen, ¿qué era una guardadora? La guardadora tenía que estar al cargo, cuidar de los niños. Por la mañana, cuando se llegaba al colegio, los niños pasaban al comedor a desayunar. La guardadora estaba con ellos en el desayuno. Luego ya se subían a la clase y ya estaban con los profesores en la clase. Luego se comía, no sé si la una, más o menos. Entonces, una vez que se comía al recreo. El recreo en Santa Eulalia era en la calle, no había dentro. Era una calle que había vecinos, discutía con los vecinos porque había veces que se metían los niños en los patios de los vecinos y había que discutir, pero yo tenía que estar cuidado porque había una calle que bajaba por un lado, otra por otro, o sea que había calles, y encima estaba unas rejas que había que tener cuidado para que no metieran la cabeza ni se subieran por las rejas. Don Luis fue maestro en este colegio de Tavera donde nos encontramos y el último director del colegio en 1975 cuando desaparece. ¿Qué recuerdos le vienen a la memoria? Pues media vida casi, media vida, porque la historia de este albergue escolar, esto era un albergue escolar, es casi la historia de la transformación social de Toledo, del tiempo que pasó desde la posguerra hasta el año 75. Casi 40 años después habéis creado una asociación, ¿para qué? Pues para poner en valor y traer a la memoria todo aquello, no solo nuestra, sino de nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros sobrinos, porque la verdad es que fue una historia muy bonita, nos dieron una educación extraordinaria y de allí salió mucha gente muy bien preparada, tanto para oficios como para determinadas profesiones, y creemos que debemos sacar eso a la luz, sobre todo por nuestros descendientes. Soy Félix Muñoz Arroyo, antiguo alumno del Colegio Auxilio Social Cardenal Tavera, y el colegio significó para mí una parte importante de mi vida. Félix, fuiste alumno en la etapa de consolidación. ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, tengo que contarte que yo entré a este colegio en el 1959
y salí con 14 años. Todos esos años se compusieron de todo, hay de todo, tengo recuerdos de todo tipo. Sobre todo, con el recuerdo que más me quedo es con las amistades, con los amigos que tuve, con los buenos profesores que yo pasé por ellos. Guardo un buen recuerdo de muchos de ellos. No quiero decir nombres porque no quiero ofender tampoco a los que se me puedan olvidar. El colegio supuso para mí el salir de las penurias a las que estábamos abocados en aquella etapa, porque veníamos de familias muy humildes y estábamos abocados a muchas penurias, porque carecíamos de muchísimas cosas. Y el colegio nos abrió, fue esa ventana que se abre cuando la habitación está contaminada y de pronto abres la ventana y entra ese aire fresco en tu vida. Pues eso es lo que supuso el colegio para mí. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Soy Encarnación Díaz y he sido auxiliar o pinche de cocina de aquí de Tavera. Y hemos tenido una convivencia extraordinaria. Encarna, usted trabajaba en estos centros educativos, ¿de qué se encargaba? Está en el comedor, está en las clases y luego estuve en la cocina, de pinche. ¿Y qué se cocinaba, qué se comía? Pues mira, hemos comido muchas sopas por la noche y se ponía, todos los días se variaba. Unas veces era cocido, otras veces eran lentejas, pero las lentejas tenían muchos bichos, hija. Y otros días de segundo pues se ponía o bien jamón york o bien chicharros, que había unas latas muy grandes, o se daba queso de ese que nos mandaron de América, que era amarillo y que era muy bueno. José fue alumno en este colegio de Tavera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Me parece que fueron 6 años, 8, y otros 3 o 4 en Santa Isabel. ¿Y qué recuerdos le trae su educación aquí en estos colegios de Toledo? Hombre, recuerdos solucionar toda la educación que yo pude recibir, porque no tenía otra solución, nada más que asistir a un colegio de estos, en el cual teníamos asistencia de todo, y luego tuve la suerte de tener unos maestros maravillosos, en especial 2 que eran hermanos, don Conrado y don José Hilario Alonso, que fueron, gracias a ellos, yo pude ingresar en la Escuela de Aprendiz de la Fábrica y hacer una formación que ha sido, para mi vida, ha sido una solución total. ¿Se notaba, Ricardo, la impronta del régimen en estos colegios? Hombre, por supuesto, pero yo creo que se puede decir que la impronta política que podía haber en las aulas, que es la que proviene de los libros, pues nuestros libros eran iguales que el resto de los colegios, y la impronta religiosa, era mucho más fuerte, porque nuestro benefactor, como he dicho, era un sacerdote jesuita. Entonces él, como todo el mundo que hace algo por alguien, trata de, no de imponerle, sino de enseñarle sus valores, lo que él cree que es mejor para nosotros, igual que nuestros padres tratan de inculcarnos lo mejor que pueden sus ideas y luego salimos de otra manera. Después de aquello, pues cada uno ha salido con las ideas y creencias que ha creído oportuno o que le han calado, y lo que sí hemos salido la gran mayoría de allí es con una serie de valores morales que yo creo que en la actualidad se van perdiendo, ¿no? Como son la honradez, la sinceridad, la fidelidad, el compañerismo, la fuerza de voluntad y un largo etcétera. ¿Y cómo era la educación? ¿Cómo era por aquel entonces? Pues mira, los niños, no es que te voy a decir que eran muy educados, pero sí eran más respetuosos de lo que son ahora. Y yo, como me llevo muy bien con ellos, tampoco no he notado que los muchachos fuesen malos. No eran malos. ¿Y qué diferencia ves a la educación de ahora, a la época de ahora? Ay, se nota mucho la diferencia, porque los niños son muy abiertos, pero los que sean contestones es que no tienen respeto. Y no te hablo porque sea mayor, sino simplemente porque es así la vida. Están los niños muy bien y los padres también estamos muy bien, así que no nos podemos quejar ninguno. Conflictos como hay ahora, no ha habido conflictos en el colegio. Hombre, si discutían algunos, que eran niños, porque allí en Santa Eulalia estaban hasta que tenían 7 años que hacían la comunión.
Entonces eran niños, tampoco había muchos conflictos. Si hay algún conflicto en las clases con los profesores, yo ya tampoco lo sabía, pero el del recreo, regañar y discutían como críos, pero vamos, se portaban muy bien. No carecíamos de nada en la clase, no carecíamos de nada. No teníamos los proyectores que ahora pueden tener o los ordenadores, pero no carecíamos de nada, teníamos todo el mobiliario completo, la clase era completa. Y luego el profesorado, tengo que decir que eran unos profesores muy buenos profesionales. Vamos a ver, yo siempre he dicho, y siempre he dicho a la gente que he hablado con ella y ha salido el tema del colegio, que el que verdaderamente quería aprender, el que estaba motivado y quería aprender, aprendía porque tenía la oportunidad de aprender. Me llamo Herminia García, yo estuve en este colegio 7 años, 6 de ellos interna. Entrar aquí fue una oportunidad única. Pues yo era de un pueblo, lo soy todavía, de un pueblo que se llama Turleque, de la provincia de Toledo, muy pequeñito, y tuve la suerte, una suerte inmensa, todavía no me lo puedo creer, la suerte que tuve, de que una exalumna del colegio, una maestra que se llamaba Isabel Martín, había estudiado aquí y fue destinada al pueblo mío de maestra. Entonces, yo ni siquiera estaba en su clase, pero me vio que sacaba muy buenas notas, que era una niña pobre, que tenía sobresalientes en todos los lados y decidió ayudarme. Ahora, al entrar aquí, es como un viaje al pasado, porque está todo aparentemente igual. Lo que se nota son las ausencias, ¿no? Cuando yo estaba aquí y estuve 6, 7 años en este colegio, siempre había ruidos de niños, había un trasiego enorme por el patio, ya fueran camareras, ya fuera personal de la limpieza, profesores que se les oía en estas clases de aquí o explicando o poniendo orden. Mi habitación, yo era interna, estaba allí mismo, pasando esa puerta de ahí enfrente. Los recuerdos que tengo, pues buenos. Yo entré en 1960 y estuve hasta 1967, hice el bachillerato, que eran 4 años, y después 3 años de magisterio y la reválida, y saqué mi título de maestra y me marché, y además dio la casualidad de que estuve un par de años en Madrid trabajando, pero me casé y me fui al extranjero, a Estados Unidos concretamente, y desde entonces pues prácticamente he visto muy poco Toledo y el colegio, así que volver hoy para mí es increíble. He soñado tantas veces con este colegio, he dejado mucha huella en mi vida. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Al salir de España un día volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia, porque aquí conocí a mis mejores amigas todavía, y amigos, incluso niños. Era vivir una vida completamente distinta a la que hubiéramos vivido si nos hubiéramos quedado a lo mejor en un colegio público, que casi no existían entonces. Por aquella época, en mi barrio, yo soy de Santa Bárbara, era cuando estaban empezando a construir el colegio público. Entonces, o veníamos aquí o no teníamos posibilidades. ¿Y quién fue la cabeza visible de todo este proyecto en la ciudad? La cabeza visible fue un sacerdote jesuita que procedía de Segovia y que con una vida muy ajetreada, muy azarosa, y en 1938 se le ocurrió asentarse aquí en Toledo, y entonces vio que a la gente, los hijos de familias desfavorecidas que acudían a comedores de caridad, de auxilio, que ya existían aquí, además de darles de comer y de darles vestido, pues había que proporcionarles también la mejor educación posible para que en el futuro fueran capaces de competir con los niños que tenían más recursos que ellos, ¿no? Usted tuvo gran presencia aquí en el colegio, primero fue alumno, ¿no? ¿Cuántos años? Pues primero fui alumno durante muchos años y luego después pasé a ser conductor de él. Conductor del padre Rodríguez. El padre Rodríguez, que se llama Felipe Rodríguez Merinero, que era de Segovia.
¿Y cómo era el padre Rodríguez, usted que lo ha conocido bien como conductor, Pues en la cercanía? ¿Cómo es? Bueno, la cercanía era un hombre pues, muy comprensivo, buena persona, se desvivía por todos nosotros en el colegio y hacía todo lo posible para el bienestar nuestro. El padre Rodríguez se daba una vuelta siempre por aquí, por el colegio, por la tarde, cuando él había acabado sus clases y todo en Toledo, porque él era profesor, y era como si este fuera su casa. Se metía en la biblioteca a leer su breviario, y cuando nosotros jugamos un poco con la directora al parchís o lo que fuera, no era al parchís, era al dominó, le acompañábamos a su casa, todas las noches a la residencia de los jesuitas, porque él era jesuita, y le acompañábamos en el coche, eso era lo rutinario. Entonces teníamos, para mí, el padre y la directora eran como mis padres, digamos que eran como mis padres. Yo tenía mucho cariño al padre, también a la directora, pero quizá por el carácter del padre, que él era mucho más tierno, más cariñoso, yo eché mucho de menos. El día que se murió el padre lo vi como una pérdida familiar. O sea, para mí no era el director del colegio, es una pérdida familiar. ¿Qué cree que supuso la obra del padre Rodríguez aquí en Toledo? ¿Qué legado ha dejado en la ciudad? Pues yo creo que ha dejado un legado que no sé si se ha sabido apreciar o no se ha sabido apreciar. Ha sido un legado tan grande y tantísimos muchachos pasamos por aquí, y chicas, de los cuales han llegado muchísimos a unas categorías muy superiores a lo que nunca hubiésemos esperado llegar. Yo conozco actualmente a un antiguo compañero mío que ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado, me parece que fue en Ciencias Físicas. He conocido unos artesanos maravillosos y de eso, y como esos, muchísima gente. Un hombre generoso, un hombre entregado a los demás, un hombre que tenía mucha experiencia de las penurias que acarrea una guerra y que él quiso poner solución. Entonces ya existía auxilio social, ya existía, eso fue creado en el año 36. El padre Rodríguez aquí en Toledo, aparte de otras labores que hiciera por fuera, estuvo en Madrid mucho tiempo, fundó los albergues con una idea muy precisa, y era no desvincular a los niños de la familia. Por lo que se aprecia en las fotos, era una persona muy querida, ¿no?, aquí en la ciudad. Bueno, aquí todo el mundo la apreciaba mucho. Yo recuerdo muchas veces cuando subía por él con la furgoneta, que la gente salía a él, le besaban la mano, le saludaban, le decían palabras de mucho cariño, de mucho agradecimiento, porque lo que hizo con él fue una obra, que esa obra no se va a volver a repetir de lo que hizo él. El legado es enorme, desde luego, porque nos ha dejado una educación exquisita a todos los niños que pasamos por aquí. Nosotros tuvimos la mala suerte de no llegar a conocerlo, porque había fallecido antes, pero siguió su obra la señorita Isabel Maudes, que era la directora, y todos los profesores del colegio le continuaron. Y el legado, ya te digo, que fue algo maravilloso, porque gracias a eso todos los de mi generación son maestros, médicos, enfermeras. Tenemos un compañero que es a nivel nacional en el deporte, es muy conocido, y todos, bueno, algunos nos quedamos. Yo, por ejemplo, fui a la universidad, hice filología, y mis hermanas empezaron a trabajar gracias al colegio, mi hermana pequeña fue también a la universidad, entonces eso ya suponía un logro en nuestra época. Su muerte, David, su fallecimiento fue todo un acontecimiento en la ciudad, porque Toledo se echó a la calle, ¿no?, bueno, para despedirlo. Aquello fue una cosa exagerada, porque vamos los alumnos a hombros con él para llevarla al cementerio, le hicimos una misa, en fin, que la gente se portó muy bien, tanto en vida como en el entierro, en la muerte de él. Se portaron estupendamente. Te aporta todo aquello que en un futuro luego tú, si eres un poco inteligente, lo utilizas
para el porvenir de tu vida. Recuerdo mucho, con mucho cariño, por las competiciones deportivas que se organizaban. Competíamos con otras comunidades, ¿no? y con otros colegios de mayor significancia, y competíamos con ellos destacando perfectamente, además no desentonábamos para nada. Y es que en la sociedad toledana actual hay muchos buenos profesionales de la mecánica, del damasquino, del forjado de espadas, o maestros espaderos, de la fontanería, de la carpintería, de la mecánica y así un largo etcétera. Y también hay muchas mujeres muy buenas profesionales como maestras y como enfermeras, y luego algunos casos puntuales que llegaron a ser, bueno, yo tengo dos ejemplos de dos mujeres que se hicieron médicos como yo. Aquí una acabó de rehabilitadora y otra es pediatra en el hospital aquí de Toledo. ¿Y la persona que no quería estudiar o no valía para estudiar, qué opciones tenía? Pues mira, el colegio, como era muy completo en todo, en eso también te voy a decir que lo tenía cubierto. Aquella persona que el profesor veía que destacaba, ¿no? Día a día veía que destacaba, porque los profesores, para eso son profesores, se dan cuenta perfectamente, el que destaca, pues podía iniciar una carrera, unos estudios medios o superiores. Y el que no destacaba o no destacábamos, pues el colegio lo que hacía es que le incorporaba de aprendiz a un taller. Había un señor que se llamaba el señor Atilano, que te colocaba de aprendiz en algún taller. Tú le decías el oficio que te gustaba, y te colocaba en un taller de electricista, de fontanero, de tallista, de carpintero, mecánico, el oficio impresor, el oficio que tú le decías al señor Atilano. Se priorizaba mucho, por ejemplo, el deporte, ¿no? Había deportes, sí. Primero, a los maestros nos hacíamos gimnasia, y luego empezamos a jugar fútbol, sobre todo fútbol en aquella época. Yo vi en una ocasión jugar a las chicas de aquí de balonmano, y a partir de ahí me hice un forofo total de balonmano, llegando a jugar en primera división y luego ser árbitro de balonmano. Disfrutábamos con una intensidad tremenda cuando venía don Laurentino y decía: hoy toca balonmano, hoy toca baloncesto, pues baloncesto, hoy un poco el fútbol, hoy un poco tracción de cuerda. Pues disfrutábamos con una intensidad y nos aportaba pues todo eso que te he dicho, pues el espíritu de competir, el espíritu de compañerismo, muy importante, y luego pues a mantenernos sanos, claro, porque nos estaban inculcando una forma de salud, una forma de vida saludable, una filosofía de vida que luego el que ha querido continuar con ella, como es mi caso, por ejemplo, que he estado introducido en el atletismo hasta que me han operado de la rodilla, pues nos ha aportado calidad de vida. Los deportes no era como lo de los chicos, nosotros no teníamos ligas, nada de eso, pero también hubo balón, yo jugué a balón volea y a minibásquet, porque yo era pequeñita. A mí no me gustaba, a mí los deportes no me gustaron nunca, pero me hacía un frío en Toledo horrible, y a mí los deportes no me gustaban, yo era más de estudiar en Pollona, bailar me gustaba un poquito más. Pero sé que había 4 o 5 chicas en mi clase que creo que formaron una competición, que ganaron algún título provincial, creo que sí que ganaron, de deporte. ¿Y cómo un colegio como este, con pocos recursos económicos, podía competir a nivel nacional? Llegaron a ganar en 2 ocasiones el Festival de Villancicos, con grupos de teatro, coros, danzas, en deporte. Sí, pues todo eso sucedía porque había una ambición, tanto en los maestros, y luego los alumnos teníamos otra ambición de intentar ser los mejores. Dentro de las dificultades había una ambición, un deseo de hacer grande todo lo que hacíamos. Volvíamos aquí y había que ensayar el coro. El coro era muy importante aquí. El coro estaba también justo ahí enfrente, había una maestra que se llamaba señorita Fernanda, que era profesora de las niñas pequeñas de primero, me parece que eran de primero, pero era una profesora de música absolutamente excelente. Y entonces ella nos llamaba: venga, a ensayar. Y eso casi un día sí, otro no. Decíamos: ay, que tengo muchos deberes, que estamos trabajando. Y decía: no importa, son 15 minutos. Entonces, gracias a ella y a su constancia,
Teníamos un coro, a mí me parecía que era estupendo, disciplinado, las voces perfectamente, aprendíamos las canciones ya en nada, porque veníamos lo que ella llamaba hacer escalas, ¿no? Re, mi, fa, sol, y hacer gorgoritos, como decíamos nosotras, ¿no? El niño Jesús duerme entre pajas, la luna y el buey le calentaban, María y José le miran, y el niño al verle le sonreía. Pastores, vámonos, corramos a Belén, sigamos la estrella que acabamos de ver, ella nos llevará hasta el pobre portal donde... Además del padre Rodríguez, queréis poner en valor a otros muchos héroes anónimos que formaron parte de este proyecto. ¿A quién? Claro, eso por supuesto, porque el padre Rodríguez de por sí, él solo no podría hacer nada. Tuvo que rodearse de un equipo de muchas personas como maestros, profesores, guardadoras, cocineras, camareras, médicos que teníamos también, enfermeras, jardineros, calefactores, conductores, conserjes, etcétera. Y entonces esas son las personas que contribuyeron con el padre Rodríguez a que nosotros tuviéramos una infancia muy bonita y aprendiéramos muchas cosas y saliéramos muy bien formados. Pero sí, me gusta la iniciativa de que se puedan juntar y que puedan recordar todas las cosas que hemos vivido, que las hemos vivido con hambre, pero muy felices. A mí no me gusta volver la vista atrás, a pesar de que soy mayor, prefiero mirar hacia adelante, pero estos golpes que te dan de vez en cuando te llama un grupo de alumnos de hace 50 años, es algo extraordinario porque empiezas a recordar, a ver caras, a ver situaciones, a ver anécdotas, a ver cómo se ha ido transformando lo que tú conociste como niños, pues es extraordinario. A mí me dio la oportunidad de cuando salí de este colegio, me dio la oportunidad que la base que yo tenía para poder pasar a la fábrica de armas. O sea, yo no tuve que ir a ninguna preparación de ningún colegio. El nivel de cultural que yo tenía, de cultura general, me sirvió perfectamente para poder pasar a la fábrica de armas, para poder examinarme y pasar a la fábrica de armas sin ninguna dificultad. Lo cual quiere decir que la formación que recibíamos aquí era una buena formación. Es más, te digo más, no solamente nos impartían una asignatura, nos impartían mucho más, nos enseñaban, nos preparaban para ser hombres, porque así se nos decía para el mañana. Y estoy orgullosísima porque lo que empezó como una comida de encuentro de los compañeros del sexto, séptimo, octavo curso se agrandó gracias a Ricardo Ortega, que un día me encontró y me dijo: ¿habéis hecho una comida? Pues sí, de mis compañeros del cole. Pues podíamos hacer algo que nos uniera a todos y podíamos encontrar, buscar. De hecho, vamos a intentar repetir ahora este año y lo conseguiremos. ¿Y a ti en lo personal has pensado en alguna ocasión que hubiera sido de tu vida si no hubieras recalado, por ejemplo, en este colegio? Hombre, sí, yo creo que hubiera sido completamente diferente. Dices, bueno, a lo mejor hubiera sido mejor. Yo creo que no, porque mis padres no tenían medios para haberme podido dar los estudios que aquí me dieron, ¿no? La enseñanza media, después la carrera universitaria, y además tampoco hubieran sabido, porque ellos, por desgracia, ni siquiera entendían las notas que yo sacaba, ¿no? Julián, hemos terminado. ¿Con qué te quedas? Me quedo, María, con lo que supuso para miles de toledanos, muchas generaciones, pasar por estos colegios de Toledo, en el que hemos estado, de Tavera. Algunos de ellos han dejado su impronta en la ciudad. ¿Y a ti? Yo que priorizaran tanto las artes, el teatro, la educación física, eso me parece magnífico. Te veo en el próximo programa. Vámonos. Charlábamos confiados y optimistas de grandes cosas que íbamos a hacer.